Con mucho gusto, como siempre, Gaby, te escuchamos con mucha atención. Muchísimas gracias. Pues hoy, amigos, quiero hablarles un poco acerca de cómo tratar a las personas con discapacidad. Hace poco recibí un mensaje que me estaban preguntando este tema que me pareció sumamente importante. Podemos encontrar en internet varias guías, está COPRED, CONAPRED, el ISSSTE, el IMSS, etcétera. Pero hoy quiero hablar acerca de la guía para el adecuado trato a personas con discapacidad de Unión de Mutuas, que les recomiendo ampliamente. Es un manual de 16 páginas. Evidentemente hoy no podremos hablar de todo él, pero sí quiero rescatar algunos puntos que son muy importantes y ahí se los dejo para que para las personas que estén interesadas en su momento puedan leerlo. Bueno, Mutuas ha desarrollado este material dedicado no solo a los mexicanos ni solo a una comunidad, sino básicamente a la comunidad mundial, para generar un trato respetuoso, equitativo y sobre todo cordial con todas las personas, pero sobre todo con las personas con discapacidad. Y es que, amigos, la discriminación de esta parte de la sociedad continúa siendo una realidad constante. Se dice que un 52% de las personas con discapacidad, según los datos aportados por la Comisión Europea, porque en realidad en México no tenemos ese dato muy bien establecido, aunque CONAPRED sí habla de ello, habla de una cantidad más importante, sobre todo la discriminación para personas con discapacidad y sobre todo cuando son mujeres, aumenta hasta el 80%. Entonces, imagínense, sí es importante que tomemos nota de este tipo de situaciones y que aprendamos a poder incluir en el trato a las personas con discapacidad. Por ello, en la lucha contra la discriminación y por la igualdad de oportunidades, pues es necesario que nos sensibilicemos, que trabajemos en la sociedad. Cuando nos dirigimos o mencionamos a las personas con discapacidad, lo hacemos a veces, lamentablemente, sin darnos cuenta. Ponemos etiquetas que pueden destacar sus limitaciones o sus carencias o sus deficiencias sobre su condición de persona. Aquí está lo básico, queridos amigos. Lo primero es la persona. No importa saber cuál es la condición. Y esto también se aplica para personas con diferentes circunstancias, personas con cáncer, personas con algunas enfermedades. No decimos persona con cáncer, no decimos canceroso, no decimos idoso, no decimos la palabra sin la persona, porque entonces sí estamos afectando su dignidad. Centremos nuestra atención en las capacidades de este grupo social, de las personas con discapacidad, e insisto, en no sus limitaciones. Pues así vamos a poder formar una comunidad con una visión positiva de la discapacidad, inclusiva de la discapacidad en toda la sociedad. Recordemos que siempre todos vamos a tener una discapacidad, aunque sea temporal. Entonces es necesario que veamos que esta es una condición que es propia de la naturaleza humana, y que pues bueno, no nos gustaría que si nos tocara o viviéramos esta circunstancia o un familiar o nuestro hijo, etcétera, pues fuera condenado por palabras anticuadas, palabras inexactas, inapropiadas, que pues pueden preservar o perpetuar imágenes sociales negativas y sobre todo pueden estigmatizar a personas o a grupos de personas. Por eso en México es muy frecuente que lamentablemente sigamos hablando acerca de las personas minusválidas. Esto lo vemos mucho en los centros comerciales con los letrerotes, esos que dicen minusválidos. Por favor, señores, quiten esos letreros porque es totalmente inadecuado. Retrasado, enfermito, chuequito, loquito, idiota, inválido, son cosas que utilizamos comúnmente. Esto de inválido es una palabra que tiene, digo, es más vieja que Matusalén, porque incluso en las leyes se utilizaba, pero ¿qué quiere decir inválido? Pues que no vale. ¿Qué quiere decir minusválido? Que vale menos. Entonces, evidentemente, pues hace una referencia a la calidad y a la validez de la persona. Entonces se está vulnerando la dignidad, pues de esta condición al atribuirle nulo o reducido valor a su condición de persona. No importa lo que vive una persona, no importa lo que la enfermedad que tenga, la discapacidad que tenga. Lo importante es que recordemos que es una persona que tiene los mismos derechos que todos. Y esto también es muy importante, mi querido Lalo, ahora que está tan discutido el tema de los libros de texto.
En el libro de tercer año hubo participación de un chavo con discapacidad para poder hablar de inclusión. Eso, personalmente, yo como normalista, es una de las pocas palomitas positivas que le veo al libro de texto, pero sí es importante que como adultos nos eduquemos para saber cómo hablar y enseñarle a nuestros niños de que son importantes las palabras y que es importante integrar a todos, incluir a todos y no ver las diferencias entre las personas, sino las posibilidades que pueden tener. Las personas con discapacidad o las personas con alguna enfermedad, pues son como todas las demás, son personas con sentimientos, con necesidades, con intereses, con habilidades también, y que tienen el derecho de ser felices y estar participando activamente en una sociedad que los tome en cuenta, que los observe y que les dé opciones para poder desarrollarse. Con frecuencia, la primera reacción que se produce al momento que vemos a una persona que tiene discapacidad, pues sí, ahora es prestarle ayuda, pero no siempre el tema de la discapacidad es corro y le ayudo porque es incapaz. Primero hay que preguntar si se requiere ayuda. También es importante preguntar, por ejemplo, en el caso de las personas que tienen una discapacidad visual, de dónde quieren ser apoyados, porque normalmente lo que hacemos por instinto es tomarlos del brazo y eso es demasiado incómodo para ellos y se sienten, pues bueno, que afecta su espacio vital, entonces es importante preguntarles cómo hacerlo. Generalmente ellos nos van a dar las indicaciones, nos van a pedir cómo hacerlo, ellos son los que nos sostienen, nosotros no tenemos que sostenerlos ni del brazo, ni del cuello, ni de la mano, sino ellos se toman de nosotros y lo hacen de la manera más cómoda para utilizar su bastón si es necesario. Y también observar que es importante el bastón que utilizan las personas que tienen alguna debilidad visual, ya que hay un bastón blanco que nos está diciendo que es una persona que tiene una dificultad visual, pero aquellos bastones blancos que tienen unas rayitas rojas también significa que son personas que además de tener una discapacidad visual, también tienen una discapacidad auditiva. Hay diferentes señales, igual en los perros de asistencia. Es importante que no nos acerquemos, por muy lindos que nos parezcan los perritos, a acariciarlos o a ofrecerles algo, puesto que esto puede hacer que ellos se distraigan y en ese momento los perros están trabajando, están entrenados para eso y puede que pongamos en riesgo a una persona con discapacidad que pues utilice un perrito guía. También es importante resaltar que las personas con discapacidad no son monstruos, no comen, no muerden, no hacen, porque mucha gente los ve y parece que les da miedo o terror. La discapacidad no es contagiosa, por mucho que es horrible esto. Estamos en el 2023, casi 2024, y seguimos escuchando a mamás que impiden que sus hijos se junten o que jueguen con niños con discapacidad porque creen que se les va a pegar o que es contagioso. Entonces, debemos abatir toda esta ignorancia. De verdad, es muy importante. Y pues bueno, hay que hablarle directamente a la persona de cerca para que nos pueda entender, hacer gestos si es necesario y acompañarlos en la medida de lo posible. ¿Cómo ves, mi querido Lalo? Bueno, me parece fundamental que tengamos en claro los conceptos que nos has ayudado a reafirmar en algunos casos, porque no somos precisamente, digamos, suficientemente sensibles como para atender a las personas que tienen esos problemas, algunos de las personas que tienen esos problemas. Sí, caray, y de veras, o sea, yo sé que es redundante, no se estacionen en los lugares para personas No, con es que hay discapacidad. algunas personas que son, tienen Flojas. problema de débil intelectual, son discapacitados en ese sentido porque no les funciona el coco. ¿Cómo es posible que personas que no tienen ninguna discapacidad se estacionen en esos lugares? Qué barbaridad. Y no vaya a ser que vayan a quemar 2 calorías más por estacionarse Bien, más lejos. Por favor, no se pongan en una rampa. Por favor, ayudemos a las personas para subir una rampa. En México las rampas están mal diseñadas, están sí, súper inclinadas y de repente pueden estar perdiendo hasta la vida. Entonces, si vemos a una persona que va a bajar o va a subir una rampa, es importante que le ayudamos por su seguridad. Y en serio, pongámonos en los zapatos de las personas con discapacidad.
tal vez mañana nosotros estemos sentados en Sí. una silla de ruedas. Muchas gracias, Gaby.